retrospectiva tiene como esta ilusión que a veces incluso te hace pensar que las cosas estaban mejor de lo que realmente estaban, ¿no? Como que el tiempo es este depurador a veces de experiencias negativas y hasta de cierta manera romantizas de más el pasado, extrañas a lo mejor como esos primeros días, pero sin hacerle justicia a lo que se estaba viviendo. No, bueno, yo no extraño nada del pasado. Eso, primero porque mi pasado lo he vivido. Entonces, quiero decir, puedo extrañar cosas de tu pasado porque yo no lo viví y lo puedo envidiar. Pero de mi pasado no hay nada que digan qué buenos tiempos. No, ahora estoy viviendo otras cosas y también me están emocionando. Y a mí, de alguna forma, el cielo abierto y el horizonte abierto a las oportunidades es algo que me emociona y que me emociona mucho. Entonces, el pasado está allí en la lejanía, ¿no? ¿Siempre has tenido ese acercamiento al pasado? Porque se me hace una manera muy sana de verlo, ¿no? Luego siento que a veces puedes pecar en lo que a mí a lo mejor me gusta referirme al síndrome del futbolista, ¿no? Que tienes estos 10, 15 años de carrera, que eres sumamente exitoso y muchas veces el resto de tu vida consta en recordar esos momentos de tu carrera en donde llenabas estadios siendo futbolista, ¿no? Para mí la manera más sana de verlo es precisamente sentir emoción por el futuro y decir lo pasado, pero como dicen, pasado pisado y a lo que viene, ¿no? Sí. Sí, claro, en algún momento me tocará estar en el sillón hablando a los nietos, diciéndole, pues yo una vez tenía un grupo y todas esas cosas, ¿no? Y entonces mirarás al pasado de otra manera y me tocará esa parte, a lo mejor más pronto de lo que uno se imagina. Pero no, ahora estoy mirando a lo inmediato, ¿no? La salida del disco, tengo cosas que no miro muy lejos en el pasado, miro lo que estoy viviendo para disfrutar estos momentos, porque en algún momento estos momentos serán pasado. Platícame del tercer disco de Flamingos, que también fue un disco que tuvo una recepción gigantesca. El disco trata también de una ruptura amorosa. ¿Fue difícil escribirlo? ¿Cómo sentiste el recibimiento del disco y cómo fue el proceso del mismo? Bueno, ahí ya habíamos, después con Pequeño, después de la gira de México, ya habíamos hecho Latinoamérica, Estados Unidos. La vuelta a España fue muy exitosa. Hicimos una gira de teatros pequeña, pero funcionaba muy bien la banda en esos lugares. Pero de alguna forma mi situación fue creciendo y Flamingo se convirtió en el disco, digamos, así como Pequeño era un disco pequeño, pretendidamente era un disco más low-fi. Quise hacer la versión hi-fi y la versión más mastodóntica de esa banda, que era El Huracán Ambulante. De hecho, Pequeño no lo grabamos con esa banda. Flamingos es el primer disco que grabamos con la banda con la que íbamos en directo, y entonces eso yo creo que se nota. Creo que salió un disco, bueno, fue posiblemente uno de los más exitosos de mi carrera, si no el más, y la gira fue bastante brutal. Recién acaba de cumplir 20 años, ¿no? Flamingos, sacaste Sí, una edición sí. especial de justamente este disco, ¿no? Sí, sacamos una caja conmemorativa bastante bonita, con discos de la gira de directo, con el disco remasterizado en vinilo, ¿qué más? Caras B, demos, una gira, no sé cuántos discos tiene la caja, pero muchos. Después sacaste El viaje a ninguna parte, que está inspirado en un artista, es como un homenaje a un artista que a ti te gustaba, ¿no? Que se llamaba Fernando Fernán Gómez. ¿Qué te movió a hacer ese disco? También tengo entendido que hubo una gira un poco distinta. Platícame un poco de esa experiencia. Bueno, el viaje a ninguna parte fue... el nombre está sacado de un libro y una película de Fernando Fernán Gómez, que es un actor, director, autor, un tipo excepcional, único. Lo investigué y salía el mote de artista errante. ¿Qué es eso? Claro, el viaje a ninguna parte, lo que cuenta la historia de la novela era cómo eran los cómicos y los actores en
una época de la posguerra española, en los años 50, en los que había muchísima pobreza en España porque veníamos de la guerra, y los cómicos iban de pueblo en pueblo actuando. Estilo Vaudeville, ¿haz de cuenta? Sí, lo que podían. En algunos lugares representaban una obra más dramática, en otras una... Pero en general lo que funcionaba en los pueblos eran las comedias y las cosas más ligeras. Lo que era interesante de la visión de Fernando Fernán Gómez en esta es que estaba muy lejos de lo que podíamos imaginar que para un artista, un actor, un autor teatral o un músico supone a día de hoy nuestras carreras, en las que pensamos que podemos comprarnos una casa, pagarnos el coche, pagar a nuestros hijos, pagarles la escuela, tener una vida, ¿no? Hacer una vida. Esto era una vida de mierda. Pero no, era una vida de mierda, de pobreza y de hambre. Claro. Pero había algo que estaba por encima de todo eso, que era la pasión por representar una obra, por la actuación, en su caso. Entonces me parecía fantástico porque de alguna forma yo me planteaba cuál es la meta en esta carrera. Y la respuesta para mí es que la meta es el camino. Claro. Y pensaba, bueno, el camino, ya estoy en el camino. Entonces tengo que disfrutar de esto. Ya la meta no quiero hacer un disco que sea un disco de oro, ni que sea un disco de éxito. Quiero seguir estando, digamos, en este movimiento creativo de componer canciones, hacer discos, tocarlos para la gente. Eso me es suficiente. Y a lo mejor hoy me toca el Estadio Azteca y mañana me toca tocar en la Sala Bulldog. Claro. Me recuerda mucho una reflexión de un filósofo que se llama Alan Watts, que hablaba sobre la música, y él comentaba que el propósito de la música no era llegar al final de la canción, sino que era bailar mientras la música suena, ¿no? Como que es tía de que si realmente disfrutas lo que haces, el proceso es la recompensa. Totalmente. Es precisamente lo que enriquece mucho esta carrera y te saca un poco de este juego de métricas de vanidad, ¿no? Este juego de más números, de más crecimiento, y tiene que ver con las necesidades que planteaba Maslow en su pirámide de necesidades humanas. En este nivel más alto son estas necesidades de autorrealización, que son precisamente estas necesidades que no se miden cuantitativamente, sino que se miden cualitativamente. Y es encontrar una definición de tu vida y de lo que te gusta hacer, que el proceso precisamente se vuelve la parte que más disfrutes, ¿no? Claro, ese es el sentido del viaje a ninguna parte. En aquel momento no existía todo lo que existe ahora mismo, que ha amplificado el despiste. Claro. en la mente de muchos artistas y creadores, ¿no? El tener en Spotify o en las plataformas de streaming, tener los números tan presentes hacen y tan a diario, que tú puedas ver, mira, hoy ya hemos crecido tanto, ¿no? Eso es algo que antes no existía, y creo que era algo bueno que no existiera. Sí, porque creo que el intentar cuantificar la música solo te lleva a una dirección equivocada del sentido real que tiene el proceso creativo. El proceso creativo no es solo, no digo que no lo tenga, pero no es solo para contar números y contar a cuánta gente le has llegado. Hay veces que a mí me ha ocurrido que he sacado discos que han vendido mucho, pero han gustado menos. Claro. Ha ayudado pues el apoyo de la radio o el apoyo de miles de circunstancias que pueden hacer que tu disco se oiga más y la gente vaya más a comprarlo, pero al final cale menos. Y lo más importante es cuando tocas el corazón de la gente de forma profunda, ¿no? Y cuando los discos conectan de verdad. Y eso da igual el número de gente al que llegues, ¿no? Por supuesto, todos queremos llegar a mucha gente, pero no es lo único importante. Lo más importante es sentirte realizado en tu expresión y conectar de forma profunda. Totalmente. Después te tomas un break, ¿no? Y luego sacas el disco que sacaste con Nacho Vegas.
¿Tomas un break, te alejas de los escenarios o qué pasa en ese entonces? ¿Y cómo caes en el disco este que sacas con Nacho Vegas, El tiempo de las cerezas? Bueno, durante la gira del Viaje a ninguna parte empiezo a tener problemas con el management Okay. de ese momento, que se llama Solo Music, y eso empieza a salpicar y complicar mi vida en la carretera. El estar encima de un escenario e ir sabiendo que están ocurriendo ciertas cosas con el management que no me cuadran y no me gustan cómo se están haciendo. De alguna forma eso me lleva a un colapso de negarme a continuar, ¿no? Y cortar, despedir a todo el mundo y irme a Cuba a pensar, ¿no? ¿Te fuiste a Cuba? Sí, me fui a La Habana y estuve ahí viviendo unos meses, y ahí surgieron un par de proyectos que de alguna forma me devolvieron al mundo de los vivos de forma suavizada, ¿no? Porque yo no quería volver todavía. Entonces, una de las cosas que se empiezan a fraguar en Cuba es hablar con Nacho Vegas y decir, ¿por qué no nos juntamos y hacemos algo, un disco conjunto? Esto no hace falta que hagamos gira, podemos simplemente hacer algo mano a mano, no te supone tanto trabajo porque tú no tienes que estar pendiente de la banda, trabajamos con una banda común, músicos tuyos, músicos míos, un productor ajeno. De alguna forma me convenció, y me alegro, de hacer El tiempo de las cerezas. ¿A Nacho cómo lo conociste? Me imagino que ya tenías mucho tiempo de haberlo conocido, ¿no? Sí, yo lo conocí con su banda primera, que se llama Manterray. Okay. A su banda primera le invité con mi primer álbum, con Radical Sonora, hicimos unos pocos, hice una prueba de una cosa que se llamaba Festival Sonora, que era un festival itinerante en el que yo era cabeza de cartel, y había como 3 supports, ¿no? 3 o 4, no me acuerdo exactamente cuántos eran. Uno de ellos era Manterray. Okay. Fue cuando invitamos a la banda porque a mí me encantaban sus discos y ahí conocí a Nacho.